Lalo seguramente se va a acordar, Mario Acosta, y no me acuerdo quién más fue con nosotros a La Rioja. Y Germán. Fuimos los cuatro en el R19 de Lalo, ¿no? No le voy a contar lo que le pasó a Lalo ese día, porque nosotros dormimos en una casa funeraria, al lado de todos los cajones. Y Mario, que sabe hacer buenos chistes, le hizo un chiste a Lalo. Pero esa historia queda, lo que pasa en La Rioja, muere en La Rioja. Pero usted sabe que cuando... A mí me encantan las aceitunas. ¿A quién le gustan las aceitunas? A mí me encantan las aceitunas. ¿Y La Rioja qué produce? Unas aceitunas así grandotas, carnosas. Y bueno, resulta que yo cuando nos invitaron, bueno, fuimos a visitar esas iglesias allá. Y cuando entramos en la iglesia, en el patio de la iglesia, había un tremendo olivo. Me decía, ven. Me hacía señas. Ven a mí, me decía. Unas olivas así grandotas, parecían peras. Entonces yo, que amo las aceitunas, fui al árbol, manoteé una aceituna y le pegué el mordiscón. No hay cosa más fea, más horrible que una aceituna sacada directamente del árbol. Después me enteré, claro, que las aceitunas son aceitunas después que pasan por un proceso. Hay que lavarlas, hervirlas, cocinarlas, qué sé yo, y recién ahí son olivas, la oliva pasa a ser aceituna. Pero claro, yo tenía el entendimiento de lo que era una aceituna, comprendía más o menos que el árbol daba fruto, pero no tenía el discernimiento para no saber que de eso no debía comer. Porque seguimos viendo este 2023 de manera profética, y de esto hablábamos el domingo pasado, ¿no? Que no es lo mismo entender, comprender que discernir. Y que nuestra necesidad en este tiempo es tomar esas 4 decisiones para poder discernir y avanzar en un año de tal manera que podamos movernos proféticamente y no naturalmente. Y de hecho, el primer domingo de este año hablamos de qué tipo de discípulo soy, qué tipo de iglesia quiero ser. Hablamos que puedo ser una iglesia limitada, detenida, paralizada en el modelo de la mujer encorvada, o puedo ser un discípulo, un legalista, una persona que está cerrada al mover de Dios, o puedo ser de aquellos que celebran y se mueven junto con el Maestro. Entonces, terminando esta serie, ya los próximos domingos vamos a estar caminando en otras palabras, pero terminando esta serie, yo quería compartirle algunas herramientas para poder entender y discernir lo que Dios quiere hacer con tu vida especialmente. Decirle al que está a tu lado, Dios quiere hacer algo con tu vida, pero el tú decíselo fuerte, Dios quiere hacer algo con tu vida. Decíselo fuerte para que lo entienda, ¿no? Y de paso lo despertás. Bien, tenemos algo interesante, miren, el discernimiento, como ya lo vimos, es la capacidad de entender, comprender en el Espíritu y poder tomar decisiones de acuerdo al Espíritu, poder elegir, decidir y por lógica vivir. En el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 4, verso 35, la versión Nueva Biblia Viviente, hay una historia ahí muy, muy breve donde Jesús, hablando con sus discípulos, les dice: ustedes dicen, todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, fíjense bien, los campos están sembrados, la cosecha ya está madura. Evidentemente los discípulos estaban viendo con ojos naturales, estaban viendo con su perspectiva de una posición, pero el Maestro Jesús, que mira mucho más allá, que discierne mucho más allá, les dice, ustedes dicen. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar creyendo que vemos las cosas, pero en realidad no estamos viendo nada. No percibimos, no discernimos nada de lo que está detrás de lo que vemos. Jesús dice claramente, si usted lee el pasaje, dice, fíjense bien, los campos están sembrados. Jesús dice, están sembrados.
afirma lo que ellos dicen, o sea, afirma que todavía faltaba tiempo para la cosecha. Pero en la mirada de Jesús, ¿se acuerda que hablamos de ser optimista, realista y pesimista el domingo pasado? Si no, usted ve el mensaje en el canal de YouTube del ministerio. Y Jesús le dice, la cosecha ya está madura, está viendo y discerniendo el fruto que va a producir el campo sembrado. Ellos miraban y se movían en un tiempo natural. Jesús está animándoles, abran los ojos, miren bien, vean más allá. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que fuimos llamados a mirar mucho más allá de donde nos movemos y cómo nos movemos. En Mateo capítulo 16, verso 3, misma versión, dice el Señor, y si por la mañana se pone rojo, saben que habrá tempestad, ¿no? Sabemos los tiempos. Por ejemplo, en nuestra casa donde vivimos con Graciela, si del lado de la izquierda del lote, en la esquina, levanta una nube, seguro va a llover. Si viene de la derecha, no va a pasar. Si viene del sur, va a pasar de largo. Pero si viene de esa esquina, seguro llueve. Y Jesús dice, si por la mañana se pone rojo, saben que habrá tempestad. Pero el versículo dice, sin embargo, no pueden leer las notorias señales de los tiempos. Nuevamente hay una advertencia muy fuerte. Nosotros somos muy cancheros, a veces decimos, bueno, el dólar va a subir, el dólar va a bajar, no, compra esto, hace esto, pongámonos aquí, no, mirá, empezá a corregir a tu hijo ahora, porque cuando se ponga adolescente se va a poner pesada la cosa. Tenemos muchas señales que debemos entender, pero no vemos como Dios ve. No miramos como Él ve, no vemos las notorias señales de los tiempos. No vemos que el Señor Dios omnipotente está alineando todo para su próximo regreso. No vemos el espíritu que se está moviendo en contra de tu familia. No vemos el espíritu que se está moviendo contra tu vida. No vemos el espíritu que se está moviendo en contra de la nación. No vemos muchas cosas. Somos muy cancheros para algunas cosas, pero no estamos siendo sabios para discernir las notorias señales de los tiempos. Podemos ver que algunas cosas pueden ocurrir. Usted sabe, si discuten los chicos, pelean por un juguete, usted discierne, seguro, dejen de jugar a los manotosos porque alguno va a llorar, ¿no es así? Cuando empiezan a jugar medio bruto los chicos, dejen de jugar. Sabemos esa señal, pero ¿qué cuando nos metemos al corazón de Dios y vemos que hay cosas que están pasando en el seno de nuestra familia que no son señales de discusiones? Que tenemos que discernir que hay algo espiritual que está operando. Tenemos que preocuparnos por ver las notorias señales de los tiempos. Y eso es discernimiento espiritual. Eso es poder ver lo que están haciendo mis hijos y serles de advertencia. Eso es poder decirle a mi esposo qué cosas tiene que corregir y poder decirle a mi esposa. Eso es decirle a mi discípulo que tiene que ajustar algunas cosas en su vida. Eso es pararme, convocar a la familia y orar por lo que se viene. Eso es discernir lo notorio de los tiempos. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad, no sobre lo que me va a parecer, no sobre lo que creo que va a ocurrir, es sobre la verdad. Y hay una sola verdad, Jesucristo en la verdad, y solamente voy a encontrar la verdad cuando conozca y crea cabalmente en el Señor Jesucristo. Discernir es la habilidad que debo desarrollar de meditar, pensar y decidir. Pero el tema es que esa habilidad debe ser basada sobre la verdad. Y la Biblia es la verdad. Muchas veces vemos errores y problemas que nos llevamos por delante porque creemos en la verdad que nos dicen o asumimos que algo es verdad cuando la palabra de Dios advierte claramente. Hace muchos años atrás alguien dijo que el grave peligro que venía, estoy hablando de por lo menos 8 o 9 años atrás, el grave peligro que venía sobre la iglesia era la tolerancia, el tolerar lo que Dios no tolera. Y esto no es sobre este edificio,
es sobre tu vida, sobre mi vida. Tolerar lo que Dios no tolera le da lugar al enemigo y me ciega el entendimiento. Ahora, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 y 22 dice, pongan todo a prueba, pero retengan lo que es bueno, eviten toda clase de mal. Eso es discernimiento. Usted no puede creerse cualquier verdura que le quieran meter. Usted no puede creerse todo lo que escucha. Usted aún debe discernir si la palabra que hoy yo estoy dando aquí de parte de Dios es la que Dios realmente respalda. Usted tiene que probar todo. Lo que le llega por internet, no todo es verdad, aunque sean frases lindas. Pero retenga lo bueno y evite toda clase de mal. La responsabilidad de un cristiano es discernir, porque tenemos esa capacidad entre lo bueno y lo no bueno, entre la bendición y lo que no es de bendición. La vida está llena de trampas. Satanás se ha empecinado a sembrar tu camino de trampas para enlazarte. Por eso el salmista dice, oh Dios, líbrame de la trampa del cazador. Satanás quiere entramparte, por eso necesitas discernir, ver con los ojos de Dios lo que te está pasando, lo que está ocurriendo y tener la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. Eso es discernimiento espiritual, es ver la vida a través de la revelación de Dios. Si nosotros podemos comenzar a caminar de esta manera, vamos a descubrir que caminamos con sabiduría, pero también con santidad y integridad de corazón. Porque de eso se trata. Yo no puedo discernir el 2023 por cómo me cante la gana. No puedo. Mira, hay algunos que le tienen más fe al horóscopo, a lo que dice una bruja por ahí, que lo que Dios está diciendo en su palabra. Yo no puedo discernir el 2023 por mi propia cuenta. Necesito la ayuda de Dios Espíritu Santo que me haga ver y me haga entender y yo pueda escoger. Y recuerda, cuando decido, estoy construyendo el camino que voy a transitar. Necesito, a partir de la base del Evangelio de Jesucristo, en base al Evangelio de Jesucristo y las enseñanzas de la iglesia. Porque si usted lee la palabra, los primeros cristianos perseveraban en las doctrinas y en las enseñanzas. Este es el punto de partida para poder discernir el año que camina. Es poder entender que necesito buscar con frecuencia su voluntad, estudiar la palabra para conocerlo y poder entender y moverme como la familia de la fe, de tal manera que lo que vaya a ocurrir, esas notorias señales que Dios me esté mostrando, yo pueda ser sabio y no ser un guía de ciegos para mi familia, un guía ciego para mi familia, para mis hijos, o dañar mi vida en el trabajo, en todo lo que pueda estar realizando en este tiempo. Tenemos 4 herramientas que son necesarias para poder entrar a discernir. La primera herramienta, busque la voluntad de Dios. Busque la voluntad de Dios. Dígale que está a su lado, busca la voluntad de Dios. Pregúntate y pregúntale a Dios. Déjate guiar. Ahora, ¿quién jugó a la búsqueda del tesoro alguna vez? ¿Usted jugó a la búsqueda del tesoro recibiendo la primera indicación y se quedó quieto? ¿Qué hace? Primera indicación, ¿y a dónde va? A la segunda indicación, y así hasta que encuentra el tesoro y gana la carrera. Porque toda búsqueda es activa, no hay búsqueda pasiva. Los buscadores del reino son activos, se los ve, se nota que busca. Está ligado a una frecuente búsqueda. Busque frecuentemente la voluntad de Dios. Y usted no necesita un ángel para que le revele por dónde salir. Usted necesita creer realmente en Dios. Preguntaba el otro día a un grupo de jóvenes si creían realmente en Él. Y yo le pregunto, ¿usted cree realmente en Dios? Si usted cree en Dios,
no crea que está bien, porque los demonios creen. El tema es creerle a Dios, y Dios nos habla en su palabra. Entonces, la primera herramienta es busque a Dios, pregúntele a Dios, esto es lo que tengo que hacer, Señor, y ore y busque, y el Señor le mostrará en la palabra a través de personas que son ejemplos de vidas consagradas al Señor, no de cualquiera, porque cualquiera le va a dar cualquier consejo, pero Dios ha levantado hombres y mujeres en el reino a los que uno puede ir a pedir consejo. Busque activamente el reino de los cielos. Pregúntese una y otra vez, Señor, ¿esto está bien? ¿Esto es correcto? Señor, ¿a esto me querés llevar? Pregúntele a Dios, inquiera, preséntese delante del Señor y usted va a ser guiado por Dios. La segunda herramienta que Dios nos da es estudiar. Mal que le pese, estudie. Estudie la palabra de Dios de manera devocional, que es muy diferente a estudiar la palabra de Dios. Muchos estudian la palabra de Dios de manera religiosa, entonces tienen un buen manual religioso, pero no tienen vida devocional. No tienen una vida de devoción, una vida de entrega. Otros estudian la palabra como si estuvieran leyendo un libro de historia y otros la estudian de manera obligatoria. Y no es ni intelectualmente, ni religiosamente, ni por obligación. Estudiamos la palabra de Dios porque estamos teniendo un encuentro personal con Dios. La palabra, la Biblia, es la voz de Dios. Es Dios hablándote. Entonces tenés que estudiar la Escritura. Tenés que entrar. Y usted me dice, pastor, yo no tengo inteligencia, no soy tan sabio, no tengo estudio. Pero eso es una mentira del diablo. Quien nos compartió por primera vez el Evangelio a nosotros era un hombre mayor que había aprendido a leer con la Biblia. El hombre no tenía ni siquiera el primer grado hecho. Y era un compendio de Biblia y un hombre lleno de Dios. Y si usted sabe, leyó Santiago, el que necesita sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirla. Y esa sabiduría divina viene a nuestras vidas. Entonces yo necesito encontrarme y estudiar la palabra, leerla. Y hay abundante material para estudiar la Escritura. De hecho, como iglesia le proveemos la base Reino Media, donde usted puede entrar, le damos los datos, usted puede ingresar y puede bajar muchísimo material devocional y de lectura de la Escritura. Estudie la palabra. Porque si busca a Dios y no estudia la palabra, no profundiza en el conocimiento de Dios, usted se puede equivocar en discernir. Pero la tercera herramienta es la oración. Ahora usted me dice, oh pastor, todas estas cosas yo las sé. El tema es si las practica. Porque saberlas sabemos todo. Pero ¿cuánto las practicamos? ¿Qué es una vida de oración? ¿Qué es el orar sin cesar? ¿Qué es el orar en familia? ¿Qué es el juntar a los hijos? ¿Qué es juntar al esposo? ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Ore, hermano, si usted quiere discernir los tiempos, ore con sabiduría, pida sabiduría. Necesitamos sabiduría divina para comprender la Escritura, pero también para comprender estos tiempos. Hemos relegado los tiempos de oración. Hemos acabado con la oración. Y vamos a pagar los platos rotos. Y una vez más, si usted otra vez el pelado va a decir lo mismo, otra vez el pelado le va a decir lo mismo. Papás, hombres en sus hogares, oren con su familia. Si tu hijo tiene 45 años y vive bajo tu techo, ora con él. Ora con él. Ora con él. Porque luego vas a llorar con él. La oración es clave para discernir. Si estás orando vas a ver, porque estás en un ambiente profético. Y la cuarta herramienta tampoco es desconocida, tampoco es la mega revelación, es congregarse. Dígale que está a su lado, congregate. Congregarte no es asistir, congregarte no es venir. Congregarte es tener comunión, ser parte de una familia de fe, caminar con otros que buscan, estudian y oran, con otros que quieren ser discipulados y son discípulos. La palabra de Dios nos recuerda que por la fe viene el oír y el oír la palabra de Dios.
nos guste o no, quiera o no, congregarme me hace bien porque activa mi fe. Si usted ha podido venir los 3 domingos y está siguiendo esta serie, no es lo mismo hoy entender en el Espíritu lo que se está hablando si el domingo pasado no vino. Porque usted no se ha perdido una parte de la revelación que se da por fe. Y yo no le estoy diciendo que usted venga a la iglesia. Le estoy diciendo lo que la Escritura dice, que debe congregarse, debe ser parte. Debe tener esa gracia de que cada vez que la iglesia se reúne, usted entender que es un espacio de revelación, de inspiración, de capacitación, un espacio de presencia plena, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. No dice, Él habita en la alabanza de mi canción en Spotify cuando estoy solo en mi casa. No, Él habita en la alabanza de su pueblo. No caigan en el engaño de creer que puede estudiar, puede buscar la voluntad la voluntad de Dios, puede estudiar devocionalmente y orar, no siendo parte de la iglesia. No caigan en esa trampa. Somos parte por su sangre de una familia. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque hay advertencias muy fuertes en la Escritura. Isaías capítulo 5, verso 13, la primera parte del versículo, dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. En otra versión dice: por lo tanto les enviaré desterrados a tierras muy lejanas, porque no saben ni les importa todo lo que he hecho por ustedes. Es durísima. En la palabra de Dios para todos dice: por tanto mi pueblo será hecho prisionero y desterrado porque no reconoció mi autoridad. Y la nueva Biblia de las Américas, la nueva revisión de las Américas, dice: por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Mis hermanos, esta advertencia es fuerte. Si algo va a estar marcado este año, no es solamente en que mi fe genuina en Cristo me va a permitir crecer de una manera preciosa en todas las áreas de mi vida, sino también está marcado porque Satanás ha plagado el camino de trampas. Si yo no reconozco la autoridad de Dios, si no soy de aquellos que agradecen a Dios por lo que Él hace, si no entiendo, si no discierno, voy a terminar cautivo, voy a terminar preso, voy a terminar lejos de Dios. O tal vez ya estás cautivo, preso y lejos de Dios, porque en el 22 actuaste sin discernimiento y metiste las de andar hasta la cintura. El texto me deja ver la realidad de la importancia de moverme proféticamente, la importancia de ver y discernir, esa importancia de poder buscar el reino, de orar, de ser un hombre que quiere la voluntad de Dios y sobre todo que es parte del cuerpo. Dios revela que fue por falta de discernimiento que toda una generación terminó cautiva. Hermanos, yo no quiero que por falta de mi discernimiento espiritual, mis hijos, aunque están casados y son grandes, terminen cautivos. Mis generaciones son libres en Cristo Jesús, porque trato de caminar, dice, no porque lo digo, yo digo, mis generaciones son libres en Cristo Jesús. No, lo tengo que demostrar con hechos, porque hay algo que Satanás sabe ver y retroceder, es un cristiano de pie que avanza. Gracias por el amén. Un cristiano de pie que avanza le está demostrando a Satanás en lo que cree, en lo que cree. Entonces yo no quiero, y yo que pienso que usted tampoco quiere, ver sus generaciones atadas al enemigo por falta de discernimiento espiritual en este 2023. Está Satanás queriendo encarcelar porque nos odia, porque nos quiere alejar de Dios, de nuestra familia. Satanás quiere realmente limitar nuestras vidas. Dios
quiere hacernos libres, quiere empoderarnos, quiere hacernos crecer, pero yo necesito asumir la responsabilidad de discernir el tiempo que estoy caminando. Nosotros tenemos, y recuerdo algo que hemos hablado en estos domingos pasados, ese don precioso que es mi libertad para decidir, el libre albedrío. Tengo la libertad de construir el camino que voy a transitar. Tengo la libertad de ser responsable, de alejarme o de acercarme a Dios, de poner a Dios en mi vida o dejarlo fuera de Dios, a Dios de mi vida. Soy el responsable de meter a Satanás en mi casa, de meter al diablo en mi trabajo, al diablo en mis estudios, al diablo en mis emociones, al diablo en mis relaciones, al diablo en mi vida. Este tiempo va a ser un tiempo de tremendo crecimiento para aquellos que creen, no para los que dicen creer. Para aquellos que viven conforme a lo que Dios ha declarado sobre su vida. Necesito discernir y decidir sabiamente para que yo pueda disfrutar su buena, perfecta, santa y agradable voluntad. Todo lo que Dios ha preparado para este año 2023. Un pasaje fuerte y claro lo encontramos en Isaías capítulo 27, versículo 11. Pero antes, permítame recordarle lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto. Dígale que está a su lado, tenés que saber esto. Dígaselo que está atrás, tenés que saber esto. Atento, tenés que saber esto. Mire lo que dice Pablo, tenés que saber esto, que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Si usted sabe conducir y ve un cartel que dice peligro, curva cerrada, ¿qué hace? ¿Acelera o desacelera? Más de uno acelera, así le va. Claro, el otro día lamentablemente hubo un accidente muy trágico y bueno, es porque el hombre cruzó en doble amarilla y venía de frente a un camión. Son tiempos peligrosos. Hermanos, son tiempos peligrosos donde Satanás está desesperadamente determinado en acabar con tu vida y con tu familia. Pero ¿sabe? Yo no le tengo miedo a Satanás, porque yo sé en el Dios que he creído y vivo conforme al Dios en el quien he creído. Dios nos habla hoy que los tiempos son difíciles, no para meternos miedo, sino para que abramos los ojos, seamos sabios, inteligentes. Porque si no, Isaías 27, versículo 11, nos va a apretar del cuello. La versión Dios habla hoy dice, las ramas de un árbol se quiebran cuando se secan. Entonces las mujeres las recogen y hacen fuego con ellas. Es un pueblo sin inteligencia. Cuando su ramaje está seco, es quebrado, vienen las mujeres y le prenden fuego, porque no es un pueblo de discernimiento, la Biblia de las Américas. La gente está como las ramas secas de un árbol, que se arrancan y se usan para encender fuego debajo de las ollas para cocinar. Israel es una nación tonta y necia, porque sus habitantes se han apartado de Dios. La falta de discernimiento te aleja de Dios y te secás. Y al secarte, Satanás te va a quebrar. Y si te secás y te quebrás, te va a prender fuego. Sin capacidad de discernir, sin entender mi responsabilidad, me voy a quemar. ¿Cuántos se han quemado en el 22? Usted sabe, entiende lo que estoy diciendo. ¿Cuántos se han quemado en el año 2022? Se han quemado, nos hemos quemado. Hemos confiado, hemos dicho, hemos puesto, hemos sacado, todo desde lo natural y nos hemos quemado. ¿Quiere seguir quemándose? ¿Quiere seguir caminando a un tiempo donde las lágrimas prevalecen? ¿O quiere entrar a caminar en un tiempo donde estas 4 herramientas, simples herramientas de Dios, sean para usted las herramientas que lo
lo lleven a un crecimiento exponencial en todas las áreas de su vida. Termino diciendo lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 1, verso 9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento perfecto y en todo discernimiento. Otra versión, lo que pido en mis oraciones es que el amor de ustedes sea cada vez más grande y su conocimiento y buen juicio crezcan. Le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que lo aprendan bien y lo juzguen correctamente. Esta es una oración que Pablo hace y que yo puedo hacer mía. Yo puedo hacer mía. Puedo pedirle a Dios no solo que me dé mayor capacidad de amar, sino que me dé mayor discernimiento para tomar decisiones. Primera de Corintios capítulo 2, 14, versículo 14 dice, el mundo no tiene el Espíritu, no pueden aceptar lo que viene del Espíritu porque les parece locura, no lo pueden entender porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted puede discernir que no lo quiera hacer porque no quiera buscar el reino de Dios, porque no quiera caminar en su voluntad, porque no quiera orar o no quiera ser parte del cuerpo. Es un problema suyo y no con Dios, con Satanás. Pero si usted entiende que puede pedirle a Dios sabiduría para discernir, que puede entender que el Espíritu que habita en usted lo pone en una posición mejor que los hijos de Isaacar, usted va a poder moverse en discernimiento espiritual. Es interesante que la palabra usada para discernir en hebreo es una palabra que aparece 250 veces en el Antiguo Testamento y tiene que ver con la idea de sacar de la oscuridad. De sacar de la oscuridad. Usted y yo necesitamos buscar intencionalmente la voluntad de Dios, estudiar devocionalmente la Escritura, orar y ser parte, congregarnos en la familia del Señor. 4 herramientas simples y un solo clamor. Señor, dame sabiduría para vivir este 2023 creyendo, teniendo fe y poder crecer conforme a tus planes. Pero el gran problema siempre pasa por nosotros. El gran problema somos nosotros. Soy yo el problema que se encuentra a Dios cuando Dios me muestra todo, me pone todo a su disposición. Soy yo el problema para Dios, no es el enemigo, no es Satanás el problema. El problema para Dios, porque Satanás lo venció en la cruz, Satanás está derrotado, no tiene autoridad. No es un problema para Dios, Satanás. El problema es que nos dio esa capacidad de ser libres. Y decidimos muchas veces, sin discernir, y nos llevamos puesta el primer camión que nos puso en contramano Satanás. Y siempre que usted choca por no discernir, yo le puedo asegurar que alguien va a salir lastimado. Ahora, ¿Dios puede cambiar las circunstancias? Por supuesto. Claro que sí. Él hace de toda derrota un éxito, de todo fracaso una victoria, de todo arrepentimiento lo puede llenar de amor. Pero no tengo que andar en la vida golpeándome como un cabezón, sabiendo que puedo tener las herramientas para ver las notorias señales de los tiempos, empezar a buscar su voluntad, a conocerlo en la intimidad de mi oración, de mi caminar con Cristo, a tener oración, una oración genuina, simple, no rara. Si usted escucha a alguien hablando difícil, déjelo que hable, orando difícil, deje que ore difícil. Usted sea sencillo, con oraciones sencillas delante de Dios. Y por sobre todas las cosas, si usted es de Cristo, Dios lo salvó para insertarlo en una familia. Sea parte de esa familia. Sea parte, porque Dios, el Dios que le salvó, tiene muchas cosas para este 2023. Se pone de pie. ¿Podemos terminar orando? Me encantaría poder orar la oración que Pablo levanta. Pablo dice, pido que abunden más y más en el amor y en todo discernimiento. Esa oración debe ser nuestra. Somos los responsables de hacer este año el año de nuestra
caminar en fe, en creer y crecer. Necesitamos discernir lo que estamos viviendo, lo que viene. Tendría tantas cosas para decirle, pero no quiero irme en el tiempo, pero solamente algo que quiero decirle. En el 2022, y esto es del Espíritu, que tiene oídos, oiga. En el 2022 hemos sembrado malas semillas. Y una semilla sembrada en una temporada da fruto ¿cuándo? En la temporada siguiente. Nuestros errores, nuestros pecados, nuestras malas decisiones han hecho que sembremos en el 2022 cosas que podemos cosechar, no para nuestro bien en el 2023. Por eso es muy importante que usted se mueva este año en el Espíritu, para que cuando vea los primeros brotes de la mala cosecha, tenga la gracia de ir y arrancarla en el nombre de Jesús. Quien tiene oídos, oiga, porque esto será también notorio. Los errores del 2022, si no tenés esa capacidad sobrenatural de discernir que están creciendo en tu terreno, vas a cosechar el fruto de esos errores. Pero si sos de los que se mueven en el Espíritu, discerniendo, entendiendo, comprendiendo, apenas veas el brote, inmediatamente meterás las manos en el corazón de Dios y junto con Dios Espíritu Santo limpiarás tu terreno para que el verdadero crecimiento venga y venga en abundancia. Señor, quien haya recibido esta palabra, la atesore en su corazón. Tenemos que pedirle a Dios que podamos crecer en nuestra fe y en discernimiento espiritual. No es el discernimiento espiritual que se da como don en la Escritura. El don es otra cosa. No, usted no necesita de una palabra profética, usted no necesita de un profeta. Aunque creemos en los profetas y creemos en la palabra profética, yo necesito ponerme los pantalones largos en mi fe y dejar de ser un niño, de ir y venir. Necesito empezar a consagrar áreas de mi vida. Necesito entender las notorias señales de los tiempos, porque yo no quiero que el diablo me agarre, me quiebre, me corte y me tire al fuego por falta de discernimiento. O como dice esa traducción, por necio y tonto. Yo quiero pararme en este 23, comenzar a decidir y construir esos caminos en los cuales el diablo me ve avanzar y diga, con este no me meto porque este se mueve en el Espíritu de Dios. Si vos querés ser de esos, de los que se van a mover en el Espíritu, hoy vamos a terminar esta serie ministrando de una manera especial, orando para que el amor de Dios te cubra y el Dios de los cielos te ayude a moverte en discernimiento espiritual. Ojo, pero son 4 herramientas que tenés que poner en marcha. Buscar su voluntad, estudiar devocionalmente la palabra de Dios, orar. Familias, por favor, oren juntos, familia. Y ser parte de esta casa, o de la casa donde Dios te esté llevando, pero que seas parte, que ya seas parte. Inclina tu rostro, cerrá tus ojos, abrí tu corazón. Creo que entendés la necesidad de moverte en discernimiento espiritual. Lo necesitan los jóvenes, los adolescentes, lo necesitamos nosotros los adultos, lo necesitas como matrimonio, lo necesitas como papá, como mamá, como abuelo, como abuela.
No coseches en este año los errores del año pasado. Preguntale a Dios ahí donde estás. Preguntale al Señor, decir, Señor, ¿cómo me ves?